de tu gloria, Señor. Por ello en esta noche, Señor, venimos acá con este grupo de hermanos a querer, Señor, conocerte un poco más. Tu palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acércate a nosotros, acércate con conocimiento, iluminándonos con tu verdad, con tu gloria, Señor. Bendiga el conocimiento de cada uno de los alumnos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, y que seamos tierra fértil, que seamos tierra que aprende, tierra que produce, tierra, Señor, que fermenta la semilla, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús. No estimó el ser igual a Dios. Amén. Queridos hermanos, es una dicha poder volver a estar conectado con ustedes. La semana pasada no pudimos estar en la clase virtual. Dios bendiga al hermano Francisco, pastor evangelista Francisco Duarte, el hermano Andrés, el hermano Miguel, pastor Fabián, la hermana María, los hermanos que se están conectando, el hermano Portillo. Es una bendición poder tenerles junto. La clase ya está siendo grabado. Hay muchos alumnos que no pueden conectarse. Sabemos que todos nosotros tenemos compromiso como cultos, estudios. Estamos llenos de compromisos. Entonces la clase está siendo grabado y es de mucha bendición. Hay gente que todos los días están viendo porque se aprende mucho. Gracias al Señor que Dios nos proveyó esta plataforma para que podamos ingresar, estudiar y más todavía grabar. Las personas que no están con nosotros ahora conectados, luego siempre se conectan para poder aprender más de la Biblia, de la palabra, de las enseñanzas que nosotros tenemos que estar cargados de conocimiento. El conocimiento es lo que nos lleva a lugares y a sectores que nunca imaginamos llegar. Y si llegamos sin conocimiento, sería una llegada, podemos decir, en vano, porque sin conocimiento a veces dificulta ejercer algún dominio que se nos presenta. Sin conocimiento, sin saber, yo tengo muchos amigos que son líderes y que tienen escaso conocimiento. Le falta mejorar en algunos puntos de su carácter eclesiástico, como líder, como una persona que está al frente. Hay gente que tienen carencia de ejercer el dominio en la altura que se encuentra. Por ello nosotros ahora estamos pagando el precio para que podamos ejercer y tener un buen dominio futuramente en lo que vamos a estar emprendiendo. Todo conocimiento que adquirimos es provechoso. Hoy puede que no estemos utilizando, hoy puede que no necesitemos, pero mañana si nos encontramos con una persona que te pregunta cosas, que te pregunta sobre la Biblia, de dónde provino la Biblia, de dónde viene la palabra, para qué existe la Biblia, para qué existen los evangélicos, para qué existen las personas que creen en el Señor, necesitaremos respuesta. Y nosotros tenemos que ser respuestas andantes en la tierra. Tenemos que responderle a todo. Puede que no podamos responder en el momento, pero sí responder mañana, en 2 días, en 3 días. Tenemos que tener la respuesta. A veces nuestra mente tarda un poco para captar las preguntas que se nos hace. Nuestra mente funciona en el interés en lo que vivimos. Es por eso que cuando se te hace una pregunta que no está en tu interés,
no respondas, porque no vas a responder de la forma correcta, porque usted no vive alimentando ese interés que se te está preguntando. Y hoy nosotros estamos delante de lo que nos interesa realmente: conocer la Biblia, conocer la palabra. Esto a nosotros nos interesa. Es por ello que estamos sacando media hora de nuestro tiempo para poder atender al conocimiento. Y es muy importante, no sé si ya lecturaron, el título de nuestro estudio del día de hoy sería El carácter sobrenatural de la Biblia. ¿Un libro puede tener carácter? Es la primera pregunta que muchos, como que carácter, es el carácter, lo que le caracteriza a la Biblia. ¿Qué es lo que le caracteriza a la Biblia? Si yo te pregunto, ¿cómo usted conoce de la Biblia o qué usted me diría de la Biblia? ¿Qué es la Biblia para tu persona? ¿Qué es la Biblia para tu familia? ¿Qué significa? Si a mí me preguntan qué es la Biblia, en lo personal, para mí, yo, Junior Alcaraz, que crecí lecturando la Biblia, que predico hace 10, 20, 15 años por ahí, la palabra, para mí la Biblia es un manjar de tesoros. Para mí la Biblia es, es algo que me formó, es algo que nos forma, es algo que trata el carácter del hombre. Es el modelo que nosotros necesitamos. Esto para mí es la Biblia. Ahora, si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿qué es la Biblia para vos? ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia para tu familia? No estamos hablando del libro, estamos hablando del contenido que tiene la Biblia. La Biblia es la brújula que nos guía a la presencia del Señor. La Biblia es la respuesta para el mundo. La Biblia es el representante de la divinidad de Dios. La Biblia es la salvación que la gente necesita. Entonces, si hablamos de Biblia, hay unas infinidades de respuestas individuales que yo mismo puedo hacer, que nosotros mismos podemos concluir. Lo bueno es que tengamos una respuesta acerca de la Biblia. ¿Qué es para mí la Biblia? ¿Qué es para mí realmente tener una Biblia en mano? Nosotros los cristianos, ¿verdad? La Biblia representa la espada. ¿Eh? Para muchos la Biblia es la espada de doble filo. Pero si nosotros no sabemos utilizar, si no sabemos la forma de utilidades, es en vano tener la Biblia, es en vano decir que conocemos. Bueno, empecemos el estudio de hoy. Ya estoy hablando demasiado, vengo cargado de palabras hoy. El título es El carácter sobrenatural de la Biblia. Dios nos ha dejado su revelación por escrito en la Biblia. Ya venimos 2, 3 semanas hablando de revelación, iluminación, revelación. Venimos ya conociendo lo que es Dios, cómo Dios se revela. Y la Biblia, nosotros sabemos que no fue escrito por pensamiento humano. Fue escrito por hombres, pero no fue escrito por pensamientos o ideas básicos de filósofos o ideas filosóficas. Fue escrito, se originó en el cielo. La idea vino de parte del Señor y fue Dios mismo quien ordenó que se pusiera por escrito el contenido de lo que Él había revelado. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en Éxodo, capítulo del número 17 y en el verso de número 14, versión Reina Valera 1960, la Biblia dice: y Jehová dijo a Moisés:
escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo de la tierra. Dios le ordena a Moisés a escribir todo lo que Dios había dicho en un libro. Capítulo del número 34, verso del número 27, dice: y Jehová dijo a Moisés nuevamente: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Segunda vez Dios le dice a Moisés: escribe. Era necesario que Moisés escribiera. Era necesario que Moisés escribiera. Escribir es testamentar. Escribir es archivar. Escribir es documentar lo sucedido. Si Moisés no escribiese, nosotros hoy capaz que no íbamos a tener la teoría de Moisés, el principio, la creación, nada de eso. Isaías, capítulo del número 8, y en el verso del número 1, la Biblia dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocantes. Dios es un Dios no solamente que habla, Dios habla poéticamente. Isaías es un libro profético, es un libro poético, es un libro completo. Y Dios le dice a Isaías: escribe con ella con caracteres legibles. Nosotros vamos a ver el contenido del libro de Isaías y vamos a ver que es diferente a otros libros. Dios habla como Jesús vino a hablar en parábolas, como Jesús vino a hablar en comparaciones. También la Biblia tiene riquezas. La Biblia tiene riquezas de conocimiento. Cuando leemos Cantares de Salomón, cuando leemos Daniel, es un libro revelacional. Entonces nos da a entender de que Dios habla a través de caracteres legibles. Jeremías 30, verso del número 2, también la Biblia dice: así habló Jehová Dios a Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Dios siempre le instó a los profetas a que escribieran para que tenga legalidad, para que tenga autoridad, para que tenga autoría de que existe un comienzo, existe fechas, datas de escrición de la Biblia. Daniel capítulo del número 12 y en el verso del número 4 la Biblia dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. También Dios le dice a a Daniel: escribe todo, Daniel, sella. Sella es cerrar hasta estos tiempos que la gente está empezando a indagar, la gente está empezando a querer conocer más del Señor. Se está abriendo los libros, se está abriendo el conocimiento hasta el tiempo que va a llegar el cumplimiento de la profecía bíblica. La Biblia no recoge todo lo que Dios ha revelado, pero sí todo aquello que Dios ha considerado necesario para que los hombres de todas las épocas puedan conocerle. Lo más importante es que el Nuevo Testamento dice que si fuese escrito todo lo que Jesús hizo, no cabería libros en todo el mundo. Esto dice la Biblia. Y también acá el estudio dice que la Biblia no recoge todo lo que Dios ha revelado. O sea que la Biblia no contiene toda la revelación.
exacta. Es por eso que a veces cuando leemos, no encontramos lo que es el alfa y la omega. No encontramos solamente el principio y el fin. No encontramos el alfa y la omega, dónde nació, de dónde surgió. No, encontramos el principio visible, no el principio invisible. Tenemos nosotros el principio visible, lo que se ve, pero lo que no se ve nosotros no tenemos. Entonces la Biblia no recoge, en la Biblia no está todo. En la Biblia solamente está escrito desde el principio de la creación humana, o sea, desde el principio de la creación visible de Dios, de la creación natural de Dios. Ahora, la creación sobrenatural, la Biblia no habla de la creación sobrenatural. Nosotros tenemos la creación natural, la creación visible. Lo que nosotros vemos es lo que está escrito en la Biblia. No todos los escritores de los profetas aún eran la palabra de Dios para aquel tiempo, se convirtieron en la escritura. Ahora cuando nosotros pasamos un poquito más hacia abajo, vamos a acelerar, el tiempo corre. El carácter, vamos a hablar del carácter sobrenatural de la Biblia. Nosotros estamos hablando de eh, del inicio de la escritura de la Biblia. Dios ordenó escribir y a nosotros Dios nos ordena a leer. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la enseñanza de la palabra. Nosotros tenemos que ocuparnos de la lectura. La lectura es buena, enriquece el conocimiento. Yo como predicador les voy a decir, si un predicador no lee, es un predicador pobre mentalmente. Te va a tomar un tema, a los 10 minutos se le va a terminar la prédica. A los 10 minutos parece que se le blanqueó la mente porque no tiene riquezas de conocimiento. Cuando lees la Biblia, cuando vas a predicar, un tema muy importante que les voy a dar hoy, no está en el tema, pero cuando se les invita a predicar, prediquen el tema, prediquen el tema. No vaya a llevar otro tema, porque ya el pastor o ya el organizador del evento ya puso un tema. A mí me pasó algo terrible el mes pasado. El pastor me pasó un tema 3 meses antes del congreso y yo en mente tenía que era Eclesiastés. Yo leí y releí Eclesiastés, memoricé casi todo el libro. Me fui en el congreso. Cuando llegué, el pastor me presentó. 10 minutos antes, yo me fijé en un letrero de la iglesia, estaba el tema. Y el tema era Jeremías. Y yo dije, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Si yo preparé un tema sobre Eclesiastés, un mensaje poderoso que había llevado para aquella iglesia. Pero yo me fijé que el tema era Jeremías. Y ahí me cambió el panorama. Llegué a temblar en el púlpito porque yo como predicador, yo sabía que yo tenía que predicar el tema de aquella noche. Yo no podía predicar otro tema. Tenía que entrar en el tema. Entonces, como prelector, yo tenía que estar preparado. Leí el contexto, gracias a Dios que estaba prendido también a ese tema y prediqué. Por esto nosotros tenemos que ser lectores, no solamente leer en el momento, ser un buen lector, leer todos los días, llevar una vida de lectura de 5 minutos, de 10 minutos,
Me están diciendo que se está cortando, capaz que es mi internet. Veo que está un poquito bajo. Luego la grabación va a estar espectacular. Amén. Si se está cortando es el internet está un poco bajo hoy. Está bien. El carácter, si la Biblia es realmente la palabra de Dios, necesariamente tiene que ser un libro muy diferente al resto de cuanto han sido escritos por el hombre. Y si es la Biblia, es un fenómeno que no puede explicarse de otra manera, sino es por un origen divino. Tiene que ser origen divino. La Biblia es un libro que el hombre no escribiría si pudiera. Yo leí la Biblia, yo soy escritor, yo leí la Biblia como para descifrar que si un solo hombre escribiera, leí y entendí de que es de origen divino. Cuando uno lee, yo sé que ustedes son lectores de libros, yo ya leí muchísimos libros, a veces yo saco la conclusión de que es una idea pobre del escritor, que le faltó contenido, que le faltó ilustración, que le faltó desarrollo, que le faltó tema, que le faltó conclusión. Podemos apuntar algunas críticas a libros humanos, pero la Biblia, cuando yo leo, te deja concepto de seguir leyendo. Y otra cosa, se te memoriza más rápido leer la Biblia. Cuando nosotros leemos libros comunes, no se te queda en la mente. Es difícil memorizar otros libros, pero cuando leemos la Biblia, las historias bíblicas quedan grabadas en nuestra mente porque es de origen divino. Se conecta a nuestra alma y se conecta a nuestro espíritu. Ni que podría haber escrito, aunque quisiera, veamos algunas de las características que lo hace tan especial. El carácter de los actores. Muchas de las cosas que estos hombres escribieron tenía que ver con intervenciones sobrenaturales de Dios. ¿Qué podríamos decir de esto? Nos han dicho la verdad. Cuando nosotros preguntamos si estos hombres realmente, como Isaías, como Daniel, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo, el profeta Micaías, hombres como Abraham, son hombres que vivieron lo sobrenatural de Dios. Y muchas veces queda la pregunta, ¿será que aconteció? ¿Será que es real? ¿Será que realmente esto sucedió? Eliseo, perdón, vivían en un nivel espiritual tremendo. Entonces nos dejaron escrito para que nosotros hoy en día podamos leer y podamos comprender. La actitud que muchos adoptan ante esto es la de descalificar a los autores de estos relatos. Para ellos no existen los milagros, así que todo aquello que no pueda ser explicado por la ciencia tiene que ser necesariamente falso. Hoy yo, mi guampa es de colorido, hoy yo estaba estudiando la ciencia. Todo lo que es teórico y que no es comprobado por la ciencia es falsa. Y hasta el día de hoy el principio de la creación no se puede comprobar científicamente. Entonces la ciencia dice que es una teoría falsa y adoptan la teoría de Darwin. Y tampoco esto se puede comprobar a través de la ciencia. En la escuela se enseña la teoría del mono, la evolución. Entonces esto tampoco no se puede eh, comprobar científicamente, más cuanto se habla de milagro, se está hablando de algo divino. Nosotros creemos, es nuestro credo, es nuestra base, creer de que es
acontecimiento glorioso, acontecimiento divino. Por lo tanto, consideran que estos escritos no pasan de ser leyendas, en que, en que el mejor de los casos exageran algún hecho histórico. Por lo tanto, los autores de la Biblia son expuestos o puestos en extradicho, y también lo es la propia Biblia. Pasa que cuando una persona no cree, pasa que cuando un estudioso no cree, ellos van a lo más fácil, que crear teorías, creencias, ideas humanas, ideas que no vienen al caso, pero también ponen en duda la fiabilidad de la Biblia, o, o- 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 o ponen en duda lo que ha acontecido y dicen que son leyendas. Pero cuando entramos en la Biblia, pero al hacer estas descalificaciones únicamente sobre la base del perjuicio religioso, no es justo sobre qué otra base se podría acusar a Moisés, a Pablo, a Isaías de tener un carácter moral, espiritual dudoso. Fue precisamente por su elevado compromiso con la verdad por lo que fueron escogidos por Dios para ser los autores humanos de la Biblia. Hay dos detalles importantes en cuanto a esto. Ellos continuamente apelaban a sus lectores en cuanto a la verdad que proclamaban. Si abrimos nuestra Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 2, y en el verso de número 22, la Biblia dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales de Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos de los Apóstoles aclara que Dios, que Jesús el Nazareno ha sido aprobado por Dios. O sea que la Biblia, la palabra, es aprobado por Dios, porque es la palabra, es su veracidad. Hechos capítulo del número 26, 25, capítulo del número 26, verso del número 25, dice: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Pablo defendiendo su creencia, porque hay personas, hay gente que dicen, y hasta el día de hoy nosotros somos llamados de locos. Y además muchos de ellos, la mayoría, sellaron sus palabras con sangre, estuvieron dispuestos a morir por lo que escribieron. Pablo, Pedro, Santiago, eh, otros apóstoles, inclusive todos los apóstoles, murieron por lo que ellos creyeron. Se martirizaron por la palabra. Dieron su vida por aquellos que creyeron. Lucas, Mateo, Marcos, Juan tiene una historia muy profunda de cómo amó la palabra. La palabra de Dios tiene que estar dentro de nosotros. La palabra de Dios, la palabra de salvación, la palabra que nosotros tenemos en nuestra vida. La continuidad de la Biblia. Tenemos algunos minutos todavía por delante. Otro detalle que no deja de sorprender a cuantos se acercan con seriedad a la Biblia, en su unidad. Nosotros conocemos la Biblia como un solo libro, pero esto no fue así al principio. Consideramos algunos detalles en cuanto a su formación.
Si nosotros estudiamos la Biblia, primero se formaron los pentateucos. Yo tengo alumnos en todo el país, incluso en Argentina, que recibieron su certificación de estudio progresivo de la Biblia, del Pentateuco. Son 85 horas cátedras de estudio de la Biblia. 85 horas para concluir el estudio del Pentateuco. Entonces, la formación de la Biblia fue escrita por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un periodo de 1600 años y que compusieron una colección de 66 libros, 40 autores. Esto yo creo que los hermanos saben, es la base del estudio de la bibliología. 40 autores. Sus autores procedían de los más diversos lugares y situaciones de la vida. Había reyes, campesinos, filósofos, hombres de estados, pescadores, médicos, eruditos, poetas, cobradores de impuestos, rabinos, pastores, agricultores. Eran compuestos de distintos tipos de personas. Algunos ni eran escritores, algunos ni eran lectores, algunos eran agricultores. Imagínense un agricultor escribiendo las ideas, la composición, la riqueza de la escritura serían diferentes. Otro punto que tenemos que resaltar es que vivieron en distintos lugares. No es que vivieron solamente en Israel, sino que vivieron en 3 continentes diferentes. Los escritores ¿qué pasó, Dios mío? Que pasaron sus propios caracteres eran completamente diferentes, no eran del mismo carácter o tampoco no eran de la misma religión, eran personas que necesitaban también de Dios, que necesitaban de un toque del Eterno. Se escribió en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Son idiomas antiguos, digamos, por las cuales se escribió la Biblia. Hebreo, arameo y griego son las o los idiomas que ellos utilizaban. Usaron de una gran variedad de estilos literarios, historias, leyes civiles, penales, rituales, poesías, tratados didácticos, alegorías, biografía, correspondencias personales, memorias, profecías y escritos apocalípticos. Eran de distintas formas, distintos momentos, distintas eras, digamos, por lo que pasó la Biblia, los escritores, en fin, eran personas que utilizaron diversas formas. Cuando nosotros entramos en la Biblia, vemos que habla de historia, vemos que habla de leyes civiles, de leyes penales, de poesías, de tratados, de alegorías, de bibliología, biografía, correspondencia personal. En fin, la Biblia es complejo. Comienza con la creación del mundo presente en Génesis y termina con la creación de nuevos cielos y nueva tierra en Apocalipsis. Comienza con la creación del mundo. Esto es la Biblia. Cerrar su micrófono.
Diferentes temas doctrinales son presentados y desarrollados progresivamente también por la Biblia: la naturaleza de Dios, el pecado del hombre, la salvación, el propósito de Dios para este mundo, diferentes tipos de doctrina. Cuando nosotros andamos por ahí, conocemos tipos de doctrina: doctrina humana, doctrina idealista, doctrina asambleana, doctrina cuadrangular, doctrina presbiteriana, doctrina pentecostal, doctrina evangélica. Son ideas, entonces, distintos tipos de doctrina: doctrina leve, doctrina pesada, doctrina directa, incluso está la doctrina divina, la doctrina del demonio. Son doctrinas que son creados. Entonces, diferentes doctrinas son presentados y desarrollados progresivamente: la naturaleza de Dios, el pecado del hombre, la salvación, el propósito de Dios para este mundo. Y nosotros vamos a ir conociendo cómo utilizar la Biblia, conociendo realmente las doctrinas, los credos, cómo, cuánto, si realmente es, si realmente fue así. La Biblia es un libro histórico fiable. Cuando nosotros leemos la Biblia, es algo que podemos tener certeza de que es así. Tenemos la certeza de que sí existe. Tenemos sí la certeza de que no estamos delante de cualquier cosa. En el libro de Juan, capítulo del número 1 y en el verso del número 1, primera de Juan, capítulo del número 1 y en el verso del número 1, la Biblia dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hechos 2:32, la Biblia dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Entonces tenemos la base para poder creer, para poder entender de que sí, la Biblia es fiable. Segunda de Pedro, capítulo del número 1 y en el verso del número 16, la Biblia dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros hoy en día escuchamos, leemos, pero hubo personas como Pedro, hubo personas como Mateo, hubo personas como Marcos, hubo personas como Juan, como Santiago, como Bartolomé, como otros hombres discípulos, hay muchísimos, en fin, que vieron su majestad, que escucharon a Jesús hablar. Nosotros hoy en día leemos, entonces ellos testifican diciendo: hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hubo personas que vieron. Hasta el día de hoy hay personas que se les revela, Dios se le revela de una forma distinta a que se nos revela a nosotros, porque tienen más sed del Señor, tienen más sed de lo alto, tienen más sed de Jesús, y Dios se les revela. El cumplimiento de cientos de profecías. La Biblia es un escrito de profecías cumplidas, y todavía hay profecías que se están por cumplir.
todavía hay profecías que se están cumpliendo. Día a día nosotros vemos que hay profecías que se están cumpliendo. En la relación con el punto anterior, tenemos que decir también que la Biblia contiene cientos de anuncios proféticos de lo que su cumplimiento se viene verificando históricamente. Vienen verificando, hay gente que estudia la Biblia y que están verificando incluso países como Estados Unidos, países como Rusia, países como Corea, están prohibiendo, Corea del Norte, sí, prohibió la Biblia porque tienen miedo a que la población entre en pánico de lo que va a suceder. Estados Unidos, un país protestante, un país cristiano, se está preparando para el arrebatamiento. Estados Unidos tiene dos pilotos, uno creyente, uno cristiano, otro no. Rusia también se está preparando para lo que viene, lo que será eminente. Va a acontecer esto en cualquier momento. Están esperando porque vieron que sí se están cumpliendo las profecías bíblicas en la Biblia, en medio de los cristianos, la Segunda Guerra Mundial, las potencias de los cielos serán conmovidos, hambre, peste, dolores, enfermedades raras que están llegando en la tierra, son cumplimientos de la Biblia. Entonces es un libro de profecías, de acontecimientos que están aconteciendo hoy en día. Y cuando entramos en la Biblia, nosotros vemos que los profetas profetizaron cientos de profecías. Lo que profetizó Daniel, muchas profecías viene siendo cumplida. Cuando estudiamos Daniel, las 70 semanas de Daniel, la visión que tuvo Nabucodonosor, el sueño, hay muchos acontecimientos que hoy en día están siendo cumplidos, se está cumpliendo. La Biblia es el libro más importante jamás escrito. Nunca se escribió la Biblia en nuestra época. Se imprime, se copia, se traduce. La Biblia es el libro traducido a más de 3.000 idiomas principales. Sabemos que existen 5.500 idiomas con dialectos, pero la Biblia es escrito en idiomas originales. Como en Paraguay nosotros tenemos dos idiomas. La Biblia se escribió en español, se escribió el castellano paraguayo, se escribe también en guaraní, pero hay dialectos acá en Paraguay que no tienen los H, los guaraníes. Hay muchos aborígenes que no tienen la Biblia escrita en sus idiomas. Entonces nosotros les llevamos la palabra. Pero sí está escrito en lenguas principales. Millones de copias han salido en todo el mundo, en idiomas principales. Sí o sí, un país, por más que no es permitido, tienen un versículo bíblico, un párrafo de la Biblia, porque tiene poder de llegar en donde nosotros no podemos llegar. La Biblia, la palabra de Dios, tiene el poder de transformar vidas. La Biblia sigue cambiando vida de las personas, incluso en la actualidad, tanto criminales violentos como personas de disposición física son tocados y cambiadas por su mensaje. Millones son los que han recibido esperanza, consolación, aliento en sus horas difíciles. Nosotros sabemos que la Biblia puede cambiar todavía. Por eso nosotros estudiamos. Hay psicólogos que ni ellos mismos pueden entender en qué momento ellos están atravesando, en qué momento ellos se encuentran. ¿Por qué? Porque no tienen toda la respuesta. Hay psicólogos que vienen a la iglesia. Sí, hay psicólogos cristianos que están bien estructurados en la palabra, pero hay psicólogos que están golpeados psicológicamente,
necesitan una restauración y solamente la palabra les trae esto porque la palabra transforma, la palabra tiene una frescura perdurable, es fresca la palabra, da gusto escuchar, capta nuestra atención, enriquece nuestro conocimiento y nos trae esperanza. Es por eso que la Biblia es necesario y la Biblia no es el libro de tipo que el hombre escribiría. Con esto vamos a concluir el estudio del día de hoy. Por más que quieran escribir o por más que puedan editar, sí hay religiones que están sacando de la Biblia, que están cortando la palabra, y hay religiones, como nosotros bien sabemos que hay religiones hoy en día que están lanzando Biblias de acuerdo a las leyes, porque hay doctrinas que van más allá de las leyes que hoy en día nosotros tenemos. Hay doctrinas, hay mandamientos que van en contra de las leyes, por lo menos los homosexuales, el adulterio, están tergiversando, están cambiando lo que dice la Biblia, pero sí lo original de Dios, la originalidad de la Biblia, nadie puede cambiar. Lo que es pecado seguirá siendo pecado por más que saquen, por más que copien, por más que tergiversan, seguirá siendo delante del Señor lo original de la Biblia, así como Dios mandó. Por más que quieran sacar, siempre seguirá siendo la verdad que hoy nosotros tenemos. Entonces concluimos el estudio del día de hoy por acá. Me van a disculpar, el día de hoy mi internet se está cayendo ahora, se está restaurando, está volviendo a su normalidad, pero sí está grabado, yo voy a estar editando y en cuestión de horas ya vamos a tener el estudio en mi canal para que se pueda ver, para que se puedan conectar nuevamente al estudio. ¿Está bien? Entonces vamos a estar haciendo una oración al Señor, bendiciendo la clase del día de hoy y sigamos firme, que viene conocimiento, vamos a estudiar juntos. No sé si algunos hermanos tienen alguna pregunta, abro por un minuto, si quieren preguntar algo, estoy acá para responder en lo que pueda. Si no, vamos a estar orando. Eterno y maravilloso Dios celestial, en este momento, Dios, bendecimos esta clase del día de hoy. Bendecimos a los alumnos, al alumnado, a los pastores, evangelistas, encargados de congregaciones que están con nosotros, Padre, estudiando. Bendiga su conocimiento, bendiga su mente, darles interés de querer aprender más de ti, Señor. Yo los bendigo en esta noche en el nombre de Jesús y que el próximo miércoles, en la próxima clase, podamos aprender muchísimo más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos en esta noche. Amén. Próximo miércoles vamos a estar de regreso con todos los alumnos. Dios bendiga a Pastor Junior, la hermana Liz y los que se han conectado con nosotros en esta noche. Hasta el próximo miércoles. Bendiciones.